regreso del terror a España. ¿Ratificación de mandato o ya empezó la lucha electoral? El espinoso trayecto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y el nada honroso tercer lugar de Jalisco en lo que refiere a violencia hacia la mujer, hoy en controversia. El regreso del terror a España. Tras los atentados del 11 de marzo de 2004, en la estación ferroviaria de Atocha, el terror vuelve a España. Esta vez fue en Cataluña, dejando como saldo a 15 personas muertas y más de 100 lesionados. El jueves 17 de agosto, una furgoneta irrumpió en la zona de las Ramblas, en Barcelona, a exceso de velocidad. Horas después, se produjo otro atentado en Cambrils. 5 presuntos terroristas fueron muertos. El Estado Islámico se adjudicó el atentado mediante la agencia de noticias AMAC. Tras los ataques de Barcelona y Cambrils, en redes sociales y medios de comunicación circuló el eslogan "No tengo miedo". 5 días después, los mozos de escuadra detectaron al principal sospechoso en los viñedos de Subirats, ubicados a 50 kilómetros de Barcelona, un joven islamista de 22 años que portaba un cinturón con explosivos falsos y fue abatido. Así iniciamos en controversia y saludo a mis compañeros, estamos con panel completo. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludo, Julio Ríos. Buenas noches, saludos a todos. Jaime Barrera. Buenas noches, saludos a todos también. Y David Gómez Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues el terrorismo regresa a España, ya no se requieren armas. Es el automóvil. En los más recientes acontecimientos de terrorismo, pues hemos visto que ya nada más recurren a esto, a un vehículo. No necesitan más. Bueno, en realidad, por las investigaciones que ha habido, parece que estaban planeando hacerlo con armas. Después encontraron... Exacto, tenían un buen arsenal ahí de bombas guardadas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que creo que en general la comunidad internacional no ha sabido resolver este problema de un sector de fanáticos relacionados con el Islam. Creo que además un dato muy curioso de este caso de Barcelona es que se trata de personas que vivían hace tiempo en España y que hacían vida comunitaria desde hace mucho tiempo en España. Incluso la persona que conducía el auto desde niño había emigrado. Y además en una ciudad en donde pues hay una diversidad de culturas, de naciones tan amplia, que sería muy complejo pues tratar de encauzar o de ubicar en un punto donde estarían los riesgos. Creo que sigue la comunidad, insisto, internacional sin saber de dónde están surgiendo o dónde se están preparando estos hechos que pues siguen haciendo daño y que siguen gestándose en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, ya lo menciona Sonia, una ciudad multicultural, una ciudad en la que terminaron perjudicando a cantidad de visitantes en un momento de alta afluencia de turistas, que también le abona al objetivo de los terroristas, ¿no, David? Claro, yo creo que es muy difícil blindarse o anticiparse a las nuevas formas de terrorismo. Las nuevas modalidades de terrorismo han pasado del secuestro de aviones o los bombazos de alto impacto a este tipo de modalidades donde apuñalan a un ciudadano o atropellan a un grupo de personas, etcétera. Y además porque ya no son actos centralizados, a diferencia de antes cuando estaban sincronizados, dirigidos desde alguna ciudad o un búnker perdido en Pakistán o en Afganistán. Ahora son células que por motu propio están actuando y después el Estado Islámico la reivindica. Entonces eso quiere decir que prácticamente cualquier atentado que ocurra alrededor del mundo puede ser reivindicado por el radicalismo islámico cuando los jóvenes que los perpetran pues puedan asumirse como tales. Y lo que estamos viendo es que no son terroristas que cruzan fronteras y se incursionan en países
que son enemigos, sino que son gente que ya había migrado, hijos de migrantes, gente que pues de alguna manera está frustrada con su vida y que toma el Islam, el Islam radical, como una forma de darle sentido a su vida y se convencen solos, a veces por influencia muy remota, muy indirecta, de entrarle a este tipo de cuestiones. Ya ni siquiera son gente que hubiera participado directamente en adoctrinamiento, en entrenamiento terrorista, simplemente son células espontáneas que van surgiendo y en ese sentido pues es complicadísimo y tiene efectos muy, muy devastadores, tanto económicos, porque le pegó al turismo en una ciudad en época vacacional, pero también le pega a otras comunidades, empezando por la musulmana, que no es terrorista, que es pacífica, que está buscando insertarse en el mundo occidental y que pues de pronto se ve estigmatizada, se ve excluida, se ve marginada, y eso es muy, muy triste porque al final la proporción entre musulmanes, los que practican el Islam, e islamistas, los que lo practican de forma radical o total, es abrumadora, es 99.1 o 99.5.5. Esa es la proporción real de los radicales versus el resto de los musulmanes en el mundo, que pues son como otras religiones y sin embargo pues salen estigmatizados por el hecho de que profesan la misma fe, porque se parecen, porque usan el mismo atuendo, etcétera, y eso polariza las sociedades en Europa y en el mundo entero, y eso es muy triste porque finalmente pues están ganando la batalla los terroristas, porque en efecto con pequeñas acciones tienen altísimo impacto. Hechos como estos terminan por darle la razón, lamentablemente, a otros radicales. Por ejemplo, claro, a quienes ahora tratan de cerrar las fronteras, Jaime. Sí, claro, eso es lo grave de la amenaza del terrorismo, además de lo que han planteado en el sentido de lo difícil que es prevenir estos ataques por estas modalidades tan, vamos, por decirlo de alguna manera, tan imprevisibles. Pues es muy difícil cómo buscar evitar todos estos daños que efectivamente lo que hacen es exacerbar los sentimientos de desconfianza hacia el otro, hacia el diferente, dinamizan, fortalecen estas posturas que buscan en Europa cerrar fronteras, salirse de la Comunidad Económica Europea. Desde luego que ese es el tema y uno de los objetivos de los terroristas, ¿no? Crear miedo, desatar odios, y eso es lo que estamos viendo. Esa es la amenaza del terrorismo y eso es lo que yo creo que se tiene que combatir con muchísima información, con la promoción de los valores de la tolerancia a nivel mundial, ¿no? Porque no solamente se exacerban esos. Ahorita hay una gran división y una gran polémica en España culpando a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por no haber puesto mayor vigilancia en una época de turismo, que no puso volardos en esa zona, pese a que Barcelona ya estaba como en alerta nivel 4 por todo lo que había pasado en París el año pasado o el antepasado. En París ya pasaron el antepasado. Por todo lo que había pasado en Europa, por toda esta serie de ataques terroristas en distintas ciudades europeas. Entonces está ese debate, también está como sirviendo para otra vez desatar estas diferencias entre los catalanes y los españoles, en fin. Entonces eso es lo más grave de esta amenaza del terrorismo, ¿no? Que exacerba estos sentimientos de división incluso interna en un país. Aniquilar estos grupos ¿sería la solución? Bueno, como también se lo proponen algunos en la comunidad internacional. No, o sea, nos queda claro, yo creo que todos coincidimos en que la islamofobia fortalece la ultraderecha occidental. A estos radicales que bien comentas, y que este discurso de odio es simplista. Y además pues es peligroso porque sí hay quienes desde el Islam están promoviendo estados laicos, o hay una franja progresista, y pues no es lo mismo también unos grupos que hay radicales con los que pues no, los que sí son pacíficos, más bien dicho. En ese sentido es muy complicado optar por lo que ya estaban aquí comentando los compañeros, que si bien tienen planes a veces y con armamento, si no se concretan tienen a la mano cualquier herramienta de la vida cotidiana
cotidiana que la pueden convertir en un arma. Esto se inauguró con el secuestro de bienes comerciales y ya estamos viendo que ahora los coches han usado todo tipo de herramientas. Y también aquí lo que es peligroso y que lo hace más impredecible y difícil de combatir es que, si bien las condiciones no son las mismas en cada país, sí es un fenómeno que está interconectado debido a las tecnologías de la información, y son los jóvenes los que están siendo los más vulnerables. Vimos que hay entre 17 y 24 años tenían los agresores, son jóvenes los que están siendo enganchados por este tipo de grupos. Se ven, pues sí, seducidos por la retórica violenta de ISIS, y esto lo hace más complicado y hace que ningún país sea exento, ni siquiera México incluso. O sea, podría sonar esto alarmista, pero ni siquiera México, ni siquiera Jalisco pudiera estar exento porque de este tipo de asuntos. Exacto, ¿cómo actuarías? En el caso, digo, si ponemos este caso de Barcelona, es un chico que desde los 4 años vive en esa comunidad. Incluso cuando tratan de ir a la comunidad en la que él vivía en Marruecos, la gente de ahí que migra como en cadena hacia esa comunidad cercana a Barcelona, insistían: nosotros somos pacíficos, nosotros no tenemos nada que ver con el terrorismo. Entonces, no es esa comunidad de donde surge el chico que los prepara para esto. Él obtiene la capacitación y se engancha con el imán de la mezquita de esa comunidad, pero no todos tampoco los que asisten a esa mezquita están involucrados. De hecho, el imán tiene que desaparecer unos días antes de los atentados para poder preparar todo esto, y la comunidad no sabía. La misma comunidad es la que denuncia la presencia de estos jóvenes. Entonces, ¿cómo aniquilas algo que ni siquiera sabes dónde está pasando? Ni con cooperación entre agencias de inteligencia, ni todo lo que dicen a veces los especialistas. Está muy complicado. Ahora, el sistema de inteligencia, a diferencia de lo que pasa en nuestro país, qué sorpresa, ¿eh? Y lo peor es que pueden venir más atentados de este tipo, eso es obvio. Y en cualquier parte del mundo. Y en lugares donde hay población vulnerable, población civil, porque pues obviamente en las bases militares o policíacas no lo va a haber, porque la vigilancia está muy fortalecida. Va a ser en plazas comerciales, va a ser en lugares donde va la gente. A ver, eso dificulta incluso la convivencia cotidiana, te la complica, te la hace, complica la movilidad, incluso el disfrute de los espacios públicos. Esa es la gran amenaza del terrorismo. Digo, hay que recordarnos el último también en un concierto de esta artista pop en Inglaterra, en Manchester, ¿no? Ahí, ¿cómo prevés que un tipo va a llegar de kamikaze ahí a inmolarse, ¿no? Y el tema es aprovechado por algunos gobiernos para, digamos, fortalecer las medidas de vigilancia, y por algunos gobiernos no democráticos para acentuarse en el poder, vulnerar libertades. Entonces es un buen pretexto también para los estados para aprovecharse un poco de esa coyuntura. Y lo que significa también es que ante la gran migración que hay en el mundo, pues se convierte en mucho más peligroso para todos estos países la migración con la intención de tener un mejor desarrollo, ¿no? A todos estos países cada vez se les ponen más trabas, se cierran las fronteras y es un verdadero riesgo migrar. El sedimento del Brexit, de esta votación de los londinenses para salirse de la Comunidad Europea, fue eso, ¿no? Fue este miedo a los extranjeros, a la migración. Así es. Como un resorte importante. Momento de la pausa. Regresamos para platicar acerca de la ratificación de mandato y, por supuesto, a la espera de sus comentarios. Ratificación de mandato y el comienzo de la lucha electoral. En julio pasado, el presidente municipal tapatío Enrique Alfaro presentó la solicitud para la ratificación de mandato ante el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. El ejercicio tendrá lugar el próximo domingo. En Guadalajara,
La gente puede decidir si su presidente municipal continúa con su trabajo o tiene que dejarlo, dijo el munícipe. Es medida politiquera, dice el gobernador del estado Aristóteles Sandoval Díaz. El Instituto Electoral solo reconoce la revocación de mandato. No tiene sentido, dice el diputado Pedro Kumamoto. Ahora existen las figuras de revocación y reelección. Cuestionan la inversión en el ejercicio y los principales actores se molestan. Me dan flojera, dice Margarita Sierra a los medios de comunicación, quien encabeza el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. El PRI y el PAN en Jalisco, por todos los medios, tratan de descarrilar esa propuesta. Ven trabajo electoral y una campaña anticipada. Pues si no les da flojera, le entramos al tema. Jaime. No, llegó el domingo, ¿no?, de la ratificación, y toda la discusión que hubo, mucho más que cuando se hacía solamente en Tlajomulco, pues dejó claro que es un ejercicio en el que se destina muchísimo esfuerzo y que no tiene realmente ninguna utilidad. No es un ejercicio, la verdad, auténtico de evaluación del gobierno, en el que se gastan recursos que pudieran estar destinados a otros temas. Y es un ejercicio en el que son juez y parte. Eso creo que invalida mucho de este despliegue. Sin embargo, bueno, pues habrá que ver qué sucede el domingo. La cosa se ha agravado porque incluso se habla de que hay pues medidas hasta clientelares al más puro estilo priista y para asegurar una votación a favor e incluso una concurrencia más o menos importante al ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que verlo con esa expectativa. ¿Realmente hay posibilidad de que alguno de los alcaldes, de los 25 alcaldes que serán sometidos a este proceso, pues salga rechazado por los ciudadanos? Yo creo que no, aunque hay algunos que tienen más posibilidades de tener una votación menos favorable. Estoy pensando en el caso de Tlaquepaque, donde más allá de que pueda haber movilización de la oposición, es decir, del PRI allá, para que no se ratifique a la alcaldesa, creo que de todos modos, digamos, hay una inercia a favor por el hecho de la movilización misma que están haciendo los alcaldes para tener, digamos, resultados favorables. Pero creo que más allá de los resultados favorables, creo que esos resultados van a reflejar más una movilización de parte de los propios gobiernos que una auténtica participación de parte de los ciudadanos. Y segundo, creo que al final el PRI optó por no hacerles el caldo gordo, por más bien combatir esta figura por la vía legal y política. No tenía que echarle al caldo también, por eso no tenía mucho músculo para movilizarse, pero creo que también fue una decisión estratégica de decir, de todos modos la vamos a perder, y aunque le bajemos sus buenos resultados, si le subimos la votación va a parecer que realmente hubo una participación copiosa. Entonces creo que fue una decisión más estratégica por la doble razón de no tener capacidad de movilización y de no engordar el caldo, pero creo que va a ser al final del día un tema mucho más partidista, más partidizado que ciudadano. Por el hecho mismo de que incluso la propia campaña de la ratificación está muy partidizada, están planteándolo en términos de lo que había antes, lo que había ahora, el partido que se fue, el partido que llegó, y no tanto desde una evaluación ciudadana de darle elementos a los ciudadanos para que juzguen. Y la propia presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, en el caso de Guadalajara, pues que evidencia mucho esa posición de juez y parte, donde por un lado va con los partidos políticos y les dice no se metan al proceso, y por el otro está siendo árbitro y vocera y promotora del ejercicio para que se vote en un determinado sentido. Entonces, yo creo que se ha perdido un poco el espíritu de la idea original. Creo que el ejercicio en Tlajomulco hace, 9 años fue interesante, luego el siguiente fue menos interesante y el de hoy es muy, muy en la inercia partidista, en un ejercicio político de demostración de fuerza, que además tiene, como ya lo han dicho los propios opositores, una implicación muy clara. Es decir, varios de los alcaldes o van a buscar reelegirse o algunos se van a ir. Entonces, en el caso de los que se van a ir y que se sabe que se van a ir, la ratificación pierde aún más sentido porque están a punto de salir. Más que una movilización, en Zapopan por lo menos pareciera que la oposición, en este caso el PRI, ha tratado de enfocarse mucho a este tema, de demostrar ilegalidad, incluso en la conformación de los comités de participación ciudadana, de participación social. Ilegalidad en algo que no está bien cuadrado en la ley,
pues tampoco... Ilegal no es, porque no está en la ley. Exactamente. No atenta contra A ver, ninguna ley. yo que creo que al igual que los procesos internos de los partidos políticos, termina siendo un ejercicio que a los ciudadanos no nos dicen nada. En esa parte creo que radica la inutilidad de la participación o de esta figura de participación ciudadana que impulsa el ayuntamiento. Creo que los partidos políticos quisieron de alguna manera tratar de cuestionarlo, pero también dejando en claro que no tienen con qué hacerle contrapeso al movimiento que está realizando, porque las encuestas le siguen dando a Movimiento Ciudadano en todos los espacios una amplia ventaja, incluso en Tlaquepaque siguen, a pesar de lo que se dice en las encuestas, siguen arriba en Movimiento Ciudadano. Lo que sí me parece que podríamos cuestionar desde la posición de los ciudadanos es la falta de transparencia que hubo en el tema de los recursos desde el comienzo, la manera en que se estructuró quiénes se van a hacer cargo del procedimiento, y esta última parte que ha tenido que ver con las denuncias pues de alguna manera coaccionar algunas prestaciones. Por ejemplo, se hablaba del tema de las becas, que si bien no se condicionaron, sí se está aprovechando la red que existe con los estudiantes para hacerles llegar información y que sean a su vez voceros en sus familias, porque muchos de ellos pues todavía son preparatorianos, para que sean eco en sus familias y vayan a votar. Pero es lo mismo que sucede en las elecciones internas de los partidos políticos. Entonces me parece que esta ratificación se parece más a un proceso interno de un partido político que pues desafortunadamente se desaprovecha para que fuera un verdadero ejercicio de evaluación de los ciudadanos de lo que está sucediendo en sus municipios. Sí, fíjate que yo hace unos días comentaba que era innecesario por el hecho de que pues Alfaro finalmente va a pedir licencia muy pronto para ser candidato a gobernador, pero ya también analizando un poco el ejercicio en sí, pues es positivo en el sentido de que primero criticamos mucho, por ejemplo, la consulta de la ciclovía, terminó teniendo sus cosas de beneficio. Yo creo que sí se tendría que pensar en que este tipo de ejercicios estuviera regulado, porque si lo vemos en su espíritu no está tan mal, o sea, porque no atenta ni contra la Constitución, por ejemplo, el artículo... No, pero a ver, en los hechos la revocación es imposible de activar. Además de que necesitas... Pero la ley no te limita, el Código Penal no te, el Código Electoral, perdón, no te limita a que existan otras formas de participación ciudadana. También que regulan delincuentes, pues, pero no son lo mismo penal electoral. pero la revocación es imposible de activar. Lo que debería pasar es que esto de la ratificación se la van a aplicar a Tlaquepaque. Se hiciera por el IEPC, obviamente, para evitar los gastos y para evitar que hubiera juez y parte, pero que se hiciera obligatoriamente a la mitad del mandato a todos y que la gente saliera a decir te vas o no te vas, porque si alguien no se va a reelegir, entonces pues ya no le estás castigando. Entonces, que lo puedas castigar a medias. Yo pienso que este ejercicio sí es una idea positiva. Ya el hecho de que estén metiendo lana, en caso de que sí fuera, o esto de los actos anticipados, ya más bien son otros actos que tendría que ver o el Tribunal Electoral, ¿no? O que tendría que ver la Auditoría del Estado, pero que no son inherentes al ejercicio. Yo creo que el ejercicio es en sí, en su espíritu, es positivo. Sí, tampoco hay que destazarlo así. Yo coincido. Es decir, mientras más espacios de participación haya, mejor. Creo que es lo que estamos exigiendo como ciudadanos, esa es un poco la esencia de la democracia, pero el problema es que muchos de esos ejercicios, de esas figuras democráticas se desvirtúan en el camino, en el momento de su implementación. Por eso decía que el ejercicio original en Tlajomulco me pareció innovador, fresco. Pero también no tenía tanto, o sea, no estaba en el panorama político tan interesante. No había el reflector a Tlajomulco, pero a ver, ahí yo difiero, David. El proceso de ratificación en Tlajomulco estaba completamente encuadrado en una narrativa de un gobierno a prueba, que fue el eslogan de la campaña de Enrique Alfaro como candidato, bueno, fue de MC desde el principio, en el 2009. Su eslogan, su primer eslogan de gobierno cuando gana es un gobierno a prueba, un gobierno de izquierda a prueba. Claro. Entonces eso estaba súper medido de que iba a haber un proceso de ratificación para ver si ese gobierno a prueba era aprobado o no. Y cuando lo aprueban,
sin que haya pasado por un examen tan minucioso como hoy por tratarse de Tlajomulco. Entonces yo creo que desde un principio va pensado más en una lógica político-electoral que en una lógica de un auténtico, de un auténtico asunto de evaluación. Lo que decía es que en el camino esa figura se ha, digamos, desvirtuado y evidentemente han entrado en juego otras variables y hoy no es lo mismo que fue. Exactamente eso me refería. Entonces pensemos en otros ejercicios como los que ya existen y que se ha aplicado desde Jalisco. ¿Cómo vamos? El problema de la ratificación, de la revocación de mandato que sí establece el Código Electoral es que es prácticamente imposible de implementar por la dificultad que supone las firmas, su aprobación, etcétera. Y luego el Tribunal Electoral la puedes tumbar y demás. Yo creo que el ejercicio más interesante, y lo comentábamos hace tiempo acá, es este tipo de evaluaciones mucho más exhaustivas, mucho más objetivas, mucho más serias que de parte de los ciudadanos, pero que son menos, digamos, políticamente rentables que una ratificación como esta que está. Y que tiene la ventaja de que son indicadores. Esas al contrario son incómodas. Crean así como urticaria, ¿no? Ese tiene la ventaja de que tiene indicadores muy puntuales y que son en un tiempo más corto cada trimestre y que puedes ir ajustando las tuercas en lo que hace falta. O sea, eso tiene una ventaja si lo que quieres es invaluable. Tener elementos y retroalimentación para hacer una mejor gestión, esas evaluaciones son las que importan. Si lo que quieres es mostrar músculo, proyectarte políticamente, etcétera, pues entonces son las ratificaciones y las revocaciones. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes alcanzamos la encuesta para que usted participe. ¿Qué utilidad tiene la ratificación de mandato en los gobiernos municipales? Esta que se realizará el próximo domingo. El 30% hasta el momento dice la población expresará su opinión. 44% es una actividad de pre-campaña. 26% considera no sirve de nada. Participe usted, recuerde, en @canal44tv. Víctor Peralta dice, mi pregunta es, ¿ustedes saben en dónde van a poner las casillas? Porque no han dicho en dónde estarán, o es solo para los alfaristas. Bueno, sí han estado publicando algunos listados, pero no los han hecho tan públicos. Hasta el momento no se han difundido de manera masiva. Dice, mi life is Wolves, así se firma en Twitter. Dice, es un sondeo para estimar preferencias electorales, aunque no tan claramente, porque es un cuestionario amañado y dirigido, además de ilegal, porque quien debe solicitar a la autoridad competente el ejercicio son los ciudadanos, no los gobernantes. El Movimiento Ciudadano dice, no engañen. Muchas gracias. José David, ninguna, solo subir el ego del municipio y un gasto innecesario, puesto que ellos mismos lo organizan, carece de legalidad. Muchas gracias, José David, por su participación. Momento de la pausa y continuamos. Espinoso trayecto a la negociación del Telecán. Comenzó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el proceso se anuncia espinoso. Durante su campaña, el hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el Telecán era un acuerdo comercial injusto para su país. Los salarios y las condiciones de los trabajadores mexicanos es uno de los temas que más preocupan a Estados Unidos y Canadá. Los empresarios mexicanos callan. Eliminar el capítulo 19 del tratado es una prioridad para Estados Unidos y Canadá. Establece la forma de dirimir las diferencias comerciales sin argumentar leyes de los tres países. No se trata de romper aquello que ha funcionado, sino, por el contrario, de mejorar nuestro acuerdo, dice el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Bueno, pues el TLC, la renegociación, la urgencia para que quede a más tardar a principios de 2018 y bueno, cada nación apretando en algunos de los puntos que le convienen. México creo que pues no tanto como siempre y estará supeditado a lo que decidan principalmente en Estados Unidos, David. Sí, yo creo que México entra en una posición de desventaja por las condiciones que plantea Estados Unidos, por la fuerza de la negociación de Estados Unidos y porque Estados Unidos ha dicho que le parece injusto el Tratado de Libre Comercio, que en efecto creo que ha beneficiado más en términos relativos a México que a Estados Unidos, aunque en conjunto o de manera global ha beneficiado a los tres países, claro, que incluyó a Canadá. Y de nuevo México
al igual que en 1993, cuando se negoció por primera vez el TLC, fue fast track, bajo mucha presión, con los negociadores mexicanos tratando de cuidar lo más posible el país, pero mucho más comprometidos con la firma del TLC. Hoy sucede lo mismo. Están también las autoridades mexicanas con un montón de negociadores muy preocupados por el posible rompimiento de las negociaciones y que esto pueda llevar a la salida de alguno de los integrantes, que creo que es un bluff, no lo van a hacer, pero van a presionar muy fuerte, y quien tiene que perder más en esta negociación pues es México, porque lleva ventaja en la mayoría de los sectores en los que al menos se van a negociar. Y el punto más delicado es justamente lo que planteaba Guajardo, que es que no quieren que el arbitraje para las controversias sea como ha sido hasta ahora, donde México ha podido ganar algunas batallas, sino mucho más por decisión de cada una de las partes, sin tomar en cuenta las legislaciones de los demás, es decir, beneficiando que puedan tomarse decisiones mucho más rápidas. Muy a lo Trump. Muy a lo Trump, donde perjudiquen a México. Entonces, creo que no son buenas noticias para México, pero vamos a ver qué resulta en estos siguientes 3 meses. México ha ganado realmente. A ver, yo creo que en esta primera ronda de negociaciones a México no le fue tan mal. Digo, le fue mucho mejor de lo que muchos esperábamos. Porque si bien el discurso de Trump es revisar y llegar con este discurso de queja de que el Tratado de Libre Comercio le ha perjudicado a Estados Unidos, le ha quitado empleos, particularmente por el tema del sector automotriz, creo que ese mismo discurso está haciendo que llegue Estados Unidos en una posición muy debilitada y dividida. Y ahí está el ejemplo de la renuncia de su principal consejero por esta posición tan radical a la hora de negociar el Tratado de Libre Comercio, con la que están incluso en desacuerdo los negociadores del cuarto de al lado de Estados Unidos, que es todo el sector empresarial, que sí está preocupado por esta revisión a fondo y esta visión de querer como rehabilitar industrias que van de salida, como la automotriz, ¿no? Entonces, yo creo que eso medio le equilibra las posibilidades a México de no salir tan raspado y junto con Canadá llegar a acuerdos que le beneficien o que no acaben con sectores que se han beneficiado con el Tratado de Libre Comercio en la segunda ronda de negociaciones, que es aquí en México los primeros días de septiembre. Y afortunadamente, pues, esto llega cuando Trump tiene otros problemas más graves, ¿no? O sea, porque estas crisis con Rusia o esto con Corea del Norte, por ejemplo, hace que el TLC no esté tan, sea pues un tema más pequeño en la agenda estadounidense. Aquí nos importa más en México, pero allá no es tan, no se le está dando tanta difusión porque hay este tipo de crisis. Y yo creo que México, lejos de asustarse, primero debe ser firme para cambiar aspectos desventajosos, pero tampoco hay que tener tanto temor. No van a tampoco echarlo para atrás. Ricardo Rafael del CIDE pone un ejemplo maravilloso. Dice él que si haces huevo revuelto, pues ya es imposible cuando ya lo mezclas separar la yema del huevo. Ya hay simbiosis económica en muchos sectores, y pues lo que tiene que ser México entonces es ser firme para cambiar las desventajas y no perder terreno en lo que sí le ha beneficiado. Se deben de mejorar, por ejemplo, el aspecto de las normas técnicas y sanitarias para que ya no se obstaculicen, por ejemplo, productos como el aguacate, el reconocimiento de títulos de diversas profesiones, que en la práctica no sucede. También aspectos de propiedad intelectual. Hablaba también David ya de los mecanismos de solución de controversias que han sido pues no mucho del agrado. Ahí va a estar algo de los puntos sobre las CIES. Y pues bueno, sí, el TLC ha sido el enemigo favorito no solo de la izquierda mexicana, ya vemos que también de Trump, pero seguro va a ser otra de tantas promesas que no va a cumplir el presidente de Estados Unidos. El problema es que está en campaña, Trump, ya está pensando también. A ver, pero al margen de eso, a mí me parece este punto que señala Julio, que puede ser quizás central, que es cómo ya se ha avanzado tanto en el camino del comercio y de la industria y de los negocios conjuntos, que sería muy complejo. Incluso ya hay empresas que tienen inversión conjunta, que sería muy complejo separarlas. Y la otra parte que termina por ser esencial y en la que quizás Estados Unidos tiene
razón, que es el tema de la revisión de la situación salarial o de las condiciones laborales en nuestro país. La inversión extranjera en México se ha dado o ha sido tan exitosa porque pues prácticamente les regalas el suelo, les regalas los trámites y le das o le pones mano de obra donde ellos quieran, además, y al precio que no van a encontrar. Quizá incluso ha habido algunos comparativos ya que nos dejan a la par e incluso algunas veces por debajo de China, ¿no? En el tema de algunas de las maquiladoras. Entonces, si esto ha sido socialmente terrible para nuestro país y lo único que ha generado son condiciones de pobreza terribles, pues entonces creo que no está tan mal que empiece a revisarse. Hay, por ejemplo, versiones de que en Jalisco, en este proyecto que alguna vez diseñó o anunció el gobernador Aristóteles Sandoval, de que se revise o de pedirle a la iniciativa privada que se revise el tema del salario mínimo, comparativos y respaldo sobre la gran desproporción que hay entre lo que le cuestan los salarios a las empresas y lo que le significan las ganancias, y que dejaría muy mal parado a la iniciativa privada en Jalisco, y seguramente así debe estar todo el país. Entonces, ¿por qué nos asustamos de que vengan a decirnos que hay que revisar algo que le está costando socialmente tanto a México? A mí me parece que, coincido con Jaime, no fue tan mala esta primera ronda, aunque en esta prácticamente se define, ¿no?, la agenda de cómo se va a trabajar. Habrá que esperar ya la primera mesa en México, que será como más formal y entrando a los temas a fondo. Yo creo que en términos globales, la revisión del TLC, por el hecho de además que a México le ha beneficiado más en términos relativos que a los otros, quizá al final el efecto neto sea que México no salga igual de bien que como está ahora. Seguramente algunos sectores en específico se van a revisar, independientemente del tipo de inversión conjunta, claro, y demás. Los gringos van a defender sus intereses y van a atacar los que no les conviene, y en ese sentido México puede estar en una situación de desventaja. Pero hay otros aspectos positivos que en efecto se pueden revisar, como el tema salarial, migratorio, de derechos humanos. Que fue terrible con el Trato de Libre Comercio. Sí, pero la desigualdad se ha acentuado, o la riqueza se ha concentrado en toda América Latina, independientemente de TLCs o no. Derechos humanos, ambiental. Pero también, esa parte creo que es la positiva que no hemos visto, claro, que al poner salvaguardas y condiciones Estados Unidos puede hacernos un favor indirectamente con esa parte. Pero en términos estrictamente de los sectores y de los aranceles y de ciertas cuestiones es donde creo que puede haber digamos, un perjuicio directo, claro, a México, y en el global creo que no va a deshacerse, no se va a echar para atrás el TLC. Pero sigue habiendo de todas maneras muchas reglas que Estados Unidos sigue brincándose, que no. Exactamente, y que a pesar del Tratado de Libre Comercio México las ha tenido que cumplir. Pero algunas las hemos ganado justamente en estos paneles de controversias. Pero a través de procesos larguísimos. Pero si quitan además esos mecanismos de controversia, peor, porque no vamos a poder ni defender al atún, al aguacate. Hay que estar firme para México, ¿no? Eso tiene que ser firme. La revisión era necesaria, sin duda, y yo creo que otro de los temas muy importantes es ver cómo se regula lo que no existía hace 24 años, que es todo este comercio digital, ¿no? En el que está, por ejemplo, el hombre más rico del mundo, que en Amazon empezó vendiendo libros y hoy te vende de todo. Entonces, ¿cómo se regula y cómo se van a enfrentar y qué acuerdos van a llegar en ese tema? Va a ser, yo creo que también algo de lo que más va a llamar la atención. Fíjense, mientras nosotros platicamos, prácticamente ha concluido el discurso de Donald Trump en su primera visita a la frontera sur, a Arizona. Dedicó 10 minutos a justificar el por qué él no es racista y casi 20 minutos a lanzarse con todo en contra de los medios de comunicación. Es decir, ni siquiera se enfocó en el muro, tanto como se esperaba al tema del muro y tanto como se esperaba a la relación comercial con el vecino del sur, en este caso con México. No se enfocó mucho porque traía otra agenda, Donald Trump. Y ni siquiera del TLC. Es lo que estamos leyendo. Se mantenga así al margen del equipo negociador, y que los deje ellos. Es un rápido vistazo que no se esté metiendo con contaminar. Claro, el riesgo es eso, que siga despertando de mal humor y saque un tuit que desestabilice todo el asunto. Es el tema de coyuntura, ¿no? Escándalo por su discurso racista y esta crisis permanente que ha tenido desde su primer día en la Casa Blanca con los medios de comunicación allá en Estados Unidos. A ver si termina, que yo lo dudo.
Esto fue el rápido vistazo que yo alcancé a dar mientras ustedes comentaban, pero en realidad, de veras, el tema de TLC, el tema del muro, poco lo están mencionando en las redes sociales en estos instantes, y sí, en cambio, los dos ya referidos. Bueno, parte de lo que usted nos dice a través de las redes sociales, muchas gracias por participar. ¿Cómo quedará la economía de México luego de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Y su respuesta, Robert Sandoval dice: los empresarios mexicanos no quieren aumentar los salarios. Nos quieren seguir teniendo con salarios de hambre. Bien por Trump, dice. Ah, caray. ¿Le ofreció algún salario especial, Robert? No, pero es que también es cierto, o sea, a algunos sectores empresariales les ha ido bien, pero a la gente no. Seguimos con crecimientos del 2% anual, igual que cuando no había TLC, pues eso es una cosa de nada, o sea. Con esto la pausa. Regresamos. Jalisco y su tercer lugar en violencia hacia las mujeres. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares es un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se diseñó en 2011 y busca medir la violencia experimentada por las mujeres en México y erradicarla mediante la creación de nuevas políticas públicas. La encuesta presentada el pasado 18 de agosto revela que el 43.9% de las mujeres fueron agredidas por sus parejas. Jalisco está por arriba de la media nacional. Aquí, 7 de cada 10 mujeres son violentadas. El segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es la calle, el parque y el transporte, donde el 38.7% de las mujeres fueron víctimas de actos de violencia por parte de desconocidos. La ciudad y el Estado de México encabezan el índice. Jalisco ocupa el tercer lugar. Le siguen Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Yucatán, Durango, Coahuila y Baja California, entidades con la mayor violencia contra las mujeres. Pues no, que aquí estábamos muy bien en esta materia, Sonia Serrano. ¿Quién dijo que estábamos bien? Pues habían quienes lo decían, que todo perfecto en Jalisco. Bueno, en realidad ningún mecanismo ha funcionado hasta el momento para darle seguimiento al tema. A ver, Pues el seguimiento dan para empezar. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Es obvio que como sociedad tenemos un problema muy grave en lo que tiene que ver con los temas de género. La alerta por eso surge, no surge porque decidamos que vamos a resolver el problema. En realidad la alerta es un mecanismo que nos sirve para reconocer que estamos enfrentando un problema grave y que tiene que pues atenderse desde diferentes frentes. El asunto es que no ha sido posible. En realidad los esfuerzos que han surgido han sido aislados y creo que ni siquiera el gobernador que respaldó el que se emitiera la alerta cree firmemente en la necesidad de la misma, porque no ha logrado bajar o no ha logrado convencer ni siquiera a su gabinete de las acciones que deberían corresponder, y además ha habido un divorcio total de las acciones que tendrían que seguirse en cada municipio, porque la alerta no solamente es lo que mucha gente piensa en un conflicto de pareja, la intervención de la autoridad para proteger a la mujer. En realidad tiene que ver con un montón de cosas, y la encuesta del INEGI nos dice justamente qué está viviendo Jalisco. No solamente porque estamos en tercer lugar en violencia contra las mujeres, sino porque hay espacios como el educativo en donde somos segundo lugar, que me parece bastante grave, y en donde además Jalisco junto con otras entidades destaca en el tema de la violencia sexual en las escuelas, y viene también el tema de la violencia laboral, en donde Jalisco también aparece entre los primeros lugares. Entonces creo que no hemos podido encontrar como sociedad los mecanismos. Algunos compañeros de medios de comunicación decían, por ejemplo, que a pesar de tener la alerta no hemos mejorado. Bueno, para empezar, la alerta también nos señala a los medios de comunicación. Tú dime qué medio de comunicación ha asumido las recomendaciones que tenía para ellos la alerta. Nadie. Es decir, nadie está haciendo lo que le tocaba o lo que por lo menos este grupo que trabajó tanto tiempo en detectar qué es lo que sucedía en Jalisco, le dijo a cada quien que era la tarea que tenía que realizar. Un solo medio de comunicación tampoco ha cumplido. Ninguno.
Y es que no es gripa, no es de que se emite la alerta de género y ya, por arte de magia todo se soluciona. Lo que la alerta, eso es, una alerta, decir, está pasando esto y están las acciones que hay que tomar. Si no se toman, pues de nada sirve. Y evidentemente, por ejemplo, algunas autoridades decían, es que se ha aumentado la cultura de la denuncia. Pues sí, eso es obvio, ¿no? Por eso aparecen también más números. Pero el problema no es solo que vayan a denunciar, sino que no se les, y esto lo dicen mujeres que han ido, que no se les está dando el seguimiento o que se emitan órdenes de protección. Pues sí se emiten, pero pues por obvios motivos los agresores pues violaron estas órdenes de protección. No las respetan. Bueno, o sea, ¿un papel para qué te sirve? O sea, ¿de exactamente, qué te protege un absolutamente papel? de nada. Y no hay seguimiento, no hay acompañamiento. Entonces las mujeres están más solas que nunca. Y eso hablando de violencia, pues, porque también hay otros asuntos, esa brecha ideológica, la brecha profesional, salarial, todo eso tampoco se ha podido la reducir. Inseguridad, porque parte de esto también es, por ejemplo, la violencia comunitaria, que Jalisco sale también en los primeros lugares, que es no hay alumbrado público, no hay garantías de seguridad, la mujer no puede ir en transporte público. La violencia laboral, las maquiladoras son, una historia de terror para Sí, nosotros. está el tren eléctrico, que es un espacio en el que hay injerencia de la autoridad, hasta ahí sucede, o sea, no están haciendo ni siquiera nada ahí para que se evite. Los resultados de la encuesta son una prueba clara de que todo esto que se trabajó, que fue un diagnóstico muy importante, que estudió el fenómeno, que nos dejó claro el grave problema que había de violencia contra las mujeres en Jalisco, no ha sido utilizado y que deja muy mal parado a las autoridades en el tema de la parte que les toca realizar. O sea, órdenes de protección, ok, ¿dónde está la autoridad municipal para articular lo que este diagnóstico que hizo este grupo interdisciplinario para hacer el diagnóstico y que exigió a la autoridad emitir una alerta de género incluso antes de que el gobierno federal lo hiciera? No hay respuesta, ni en asunto de infraestructura que te ayude a darle mayor seguridad a los espacios públicos, en los que también la mujer es víctima en la vía pública, también aparece con una alta incidencia. Eso de la parte de las autoridades tiene que ver mucho con las policías municipales y reitero, eso también tiene que ver con los pocos elementos que patrullan las colonias en la metrópoli. Si hay una orden de protección, pues no hay una policía que la haga efectiva. Porque a duras penas hay para medio patrullar, ¿no? Ahí hay una evidente falla a nivel municipal. Y a nivel estatal queda muy mal parada, por ejemplo, la Fiscalía también, al no avanzar, por ejemplo, en un tema grave, que es el tema de las desapariciones, ¿no? Y de la agresión a las mujeres, porque no hay ni siquiera el trabajo técnico para resolver una investigación, por ejemplo, la tardanza en el instituto forense. O sea, para hacer una prueba, un peritaje, se están tardando meses. O para hacer una prueba pericial de un caso de desaparición, hasta un año. Van a la Oficina de Justicia para Mujeres, que hay una sola oficina, y en otros estados que detectaron esta problemática y han avanzado, han puesto hasta 5 oficinas descentralizadas en los estados. Aquí solamente hay una. Entonces, la atención a las mujeres que van a denunciar es de horas. Entonces, está fallando todo en la operación para poder prevenir todo este asunto. David, tú que te manejas más por el tema de los indicadores y demás, ¿estamos peor entonces en esta materia? Yo creo que el país en su conjunto está peor y sorprendentemente Jalisco, que uno esperaría que fuera de los menos peores, está en varios rubros, en varios aspectos particulares, peor de lo que se esperaba. A mí me parece muy alarmante los números que arroja esta encuesta porque se puede dividir en dos grandes partes. La violencia que ocurre en el espacio privado, en el hogar, en las casas, que es más difícil de monitorear, de intervenir, porque es un espacio restringido, donde pues para entrar a veces requieres una orden o no es tan fácil la denuncia o el allanamiento de casa y demás. Pero en el espacio público, que tiene que ver en el laboral, en el educativo,
en el de las calles, en el transporte, en el comunitario, es gravísimo porque ahí, en efecto, el Estado tiene una presencia permanente y una obligación de garantizar la seguridad a todos, que no está lográndolo por el déficit de capacidades institucionales de todos los órdenes de gobierno de este país. Pero creo que no podríamos tampoco decir que es solamente responsabilidad del Estado y de los distintos gobiernos, sino también de la sociedad en su conjunto y de distintos sectores que, al no reconocer temas como la brecha salarial, las diferencias en las posiciones que ocupan hombres y mujeres y otra serie de aspectos, están perpetuando y siendo parte de un sistema que genera esas desigualdades profundas que luego algunos las convierten en violencia. Es decir, al momento de que no se reconoce en igualdad de circunstancias el trabajo de las mujeres, pues hay un desdén por las mujeres y por tanto no es lo mismo la violencia contra las mujeres que contra los hombres en el espacio de trabajo. Hay muchas menos violaciones hacia hombres o acosos o cualquier tipo de abuso que frente a las mujeres. No necesariamente es un tema sexual o de atracción, sino es un tema de no reconocimiento a un género, y que eso tiene profundísimas raíces en la forma en que estamos estructurados como sociedad y no es únicamente responsabilidad del gobierno. Y el sector privado guarda completo silencio, ¿verdad?, en torno a este tema de la brecha pues porque salarial. También tiene una gran parte de responsabilidad, no nada más en la brecha salarial, también en el tema de la violencia. Gran parte de los señalamientos o de las acciones de violencia que se registran en el medio laboral tienen que ver con violencia sexual también. Entonces, creo que esa parte, la iniciativa privada no ha hecho lo que le corresponde, no permite, por ejemplo, en el caso de la industria electrónica, ha habido muchas denuncias de parte del sindicato sobre los excesos y la violencia sexual que se ejerce sobre las trabajadoras, sin que los dueños de las empresas permitan que se actúe contra los que están al frente de estas empresas y que son quienes la provocan. Bueno, en menos de un minuto alcanzamos a dar lectura a algunos de sus comentarios, por cierto, en torno a otro tema. ¿Qué utilidad tiene la ratificación de mandato en los gobiernos municipales, que se realizará el próximo domingo? Fue la encuesta de Canal 44. Y bueno, vamos a ir a un comentario al respecto. Óscar de la Torre dice: el presidente municipal de Guadalajara de cualquier forma se va a retirar, se va a campaña, un gasto innecesario. Gran burla de Enrique Alfaro. Muchas gracias por su participación. Bueno, pues estamos llegando al final de este espacio, compañeros. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Y gracias a usted. Hasta la próxima semana.